Ejemplo os he dado, aprendiendo del mejor y mayor misionero, Jesús. 40 días de consagración para cumplir la misión. Buen día, queridos amigos. Bienvenidos al día número 38 de nuestro seminario de enriquecimiento misionero. El título para hoy es Tomás, el discípulo incrédulo. La palabra de Dios dice: dijo también Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Juan capítulo 11, el verso 16. Tomás es mencionado solo una vez en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en la lista de los discípulos de Jesús, y lo poco que se sabe de él es por el evangelio de Juan. Es llamado Dídimo, que significa gemelo, lo que hace suponer que tenía un hermano o hermana gemela, mas la Biblia no lo detalla. Tomás pasaría desapercibido en las Escrituras a no ser por cuestionar la resurrección de Jesús ante los discípulos, y no creer, sino hasta ver y tocar personalmente. A Jesús no le agradó esa actitud, y le exhortó: no seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20, el verso 27. Número 1. Tomás tenía que aprender a creer. Debo confesar que siempre me pareció que Jesús fue un tanto duro con Tomás. ¿Tan malo es dudar? ¿Tenía que creer Tomás todo lo que sus compañeros decían sobre Jesús? El problema de Tomás no fue que no creía a sus compañeros, sino que no creían lo que Jesús había dicho. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Marcos capítulo 8, el verso 21, el verso 32, Mateo capítulo 16, el verso 21. No creyó en las palabras de Jesús. Número 2. Tomás tenía un problema reincidente. Jesús, sabiendo que su amigo Lázaro estaba muerto, le dijo a sus discípulos que deben volver a Jerusalén. Los discípulos respondieron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Jesús les dice que no pasará nada y les argumenta varias razones. Los discípulos entienden que Jesús tenía que volver y no vuelven a tratar de convencerlo a no ir. Pero en medio de todo ese diálogo que se estaba calmando, Tomás habló: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás no creyó en las palabras de Jesús, y en forma pesimista y trágica, pensando lo peor, en un arranque de imprudencia, solo dijo lo que pensaba a viva voz. Era negativo. Según la tradición de la Iglesia Católica, Tomás murió en el año 72 después de Cristo, 20 años después de su llegada a la India. Él estaba orando cuando los brahmanes del templo de Kali lo atacaron. Uno le atravesó el corazón con una lanza y murió a casi 5.000 kilómetros de su casa. Tomás no murió en Jerusalén como lo había dicho, Juan capítulo 11, el verso 16, en el año 30 después de Cristo. Murió predicando y orando por India. Dudó un tiempo, pero creyó toda la vida. Fue un evangelista. La historia misionera para el día de hoy nos presenta a Danilo Ronnie Quinto. Él es taxista. Siempre tenía el deseo de predicar el evangelio a sus familiares católicos, pero no era posible por dificultades que se presentaban. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, Dios permitió que su tía Isabel y sus primos, que habían venido de visita, no puedan regresar a Lima por las restricciones de la pandemia. Danilo vio en esa desgracia la oportunidad para evangelizar. Primero, hacer la escuela sabática y el culto divino en la casa de la abuelita, lugar donde todas las tías vivían. Luego se decidió estudiar cursos bíblicos de familia, salud y otros. Y finalmente se acordó estudiar todos los días la fe de Jesús. Danilo ya tenía estudiantes de la Biblia, como siempre había orado. Con mucha oración, un sábado se bautizaron 4 familias, Maribén y sus hijos, así como otras tías y sus hijos. Una de sus tías, Graciela, no se bautizó durante la pandemia, pero lo hizo el pasado 30 de abril en Semana Santa. Danilo hoy sigue dando estudios bíblicos y es un instructor bíblico, gozoso de ver cómo Dios lo sigue usando. El desafío misionero para el día de hoy es aprovechar todas las oportunidades que Dios pone en tu camino para poder evangelizar.